día, hermanos. Gracias a Dios que nos permite estar en esta mañana reunidos en su nombre para adorarles, ser expuestos a la predicación de su palabra. En esta mañana continuamos con nuestras exposiciones en Romanos capítulo 6, exponiendo esa preciosa carta del apóstol Pablo a los romanos. Ya estamos en la última porción del capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículos del 21 al 23 estaremos leyendo en esta mañana. Y prácticamente acabamos de cantar un poco de lo que tratará el sermón, espero lo tengan en mente. Es importante siempre estar entonando preciosas verdades que provienen de las Escrituras. Gracias a Dios por eso. Romanos capítulo 6. Estamos desde el versículo 1 y dice la palabra de Dios: ¿qué fruto tenían entonces aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Padre y Dios, bendito Dios eterno, te damos gracias por la preciosa obra de salvación que has hecho en cada uno de nosotros. Gracias te damos por la obra de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos porque nos permites reunirnos. Aquellos que no pudieron estar esta mañana, yo te pido que tú les bendigas, les guardes, les ayudes en cualquier situación que estén, de salud. Y te pido que los que estamos aquí podamos ser expuestos a tu palabra, que tú hables a través de tu palabra en nuestras mentes, en sus corazones, y podamos seguir siendo moldeados a través de tu verdad, para seguir creciendo a la imagen de tu Hijo Jesucristo, para seguir creciendo en santidad, que sigas trabajando en cada uno de nosotros para tu gloria. En el nombre de Jesucristo pedimos esto. Amén. Bueno, ya hemos estado bastante tiempo en el capítulo 6 de Romanos, que de hecho sirve de base para entender el capítulo 7, es el siguiente capítulo, y prácticamente podemos resumir todo este capítulo 6 como la realidad de un dominio diferente. Pablo ha estado lidiando con objeciones que pudieran surgir por haber expuesto la doctrina de la justificación solo por la fe. Y hablando de la realidad de los dos dominios que existen y cómo podemos estar solo en uno o en el otro. No podemos estar en ambos. Y esa realidad comenzó a verse más notorio al explicar la razón de la justificación solo por la fe. Pablo nos introdujo a la doctrina de las cabezas federales. ¿Y cómo es que no puedes estar en las dos? Porque primeramente rompe con la idea de la representación federal. Y dos, porque son excluyentes. Y tomando esta idea, llegamos al asunto de la esclavitud y observamos que siempre vivimos bajo esclavitud de algo o de alguien. Siempre somos esclavos de algo. Y Pablo nos describía que estando bajo Adán somos esclavos del pecado y estando bajo Cristo somos esclavos de la justicia. No hay manera de que seas libre de un amo. Eres esclavo de algo o alguien, es una realidad. Y eso, dice Pablo, se evidencia por cómo vivimos nuestra vida, es decir, cuál es el estilo de vida que mostramos. Comenta Timothy Keller: las cosas a las que servimos están buscando ejercer sus voluntades en el mundo por medio de nuestros cuerpos. Es decir, que la voluntad del pecado se revelará en nuestros cuerpos, por medio de nuestros cuerpos, por el pecado para muerte. Pero la voluntad de Dios se revelará en nuestros cuerpos por la justicia para santificación. Y eso es lo que habíamos observado. Y como habíamos observado la ocasión anterior, el estilo de vida de los que están bajo la gracia se va a evidenciar por su obediencia. Porque por la gracia de Dios somos entregados a una nueva forma de pensamiento y a un nuevo amo. Y ahora, como esclavos de la justicia, como esclavos de Dios, debemos vivir en obediencia para santificación.
Y la idea de nuestro pasaje en esta mañana se une como parte de la conclusión de lo que nos decía en el versículo 20. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Y está marcando en el tiempo cuando éramos, el tiempo pasado, esclavos del pecado. Cuando pertenecíamos anteriormente a otro reino, a otro dominio. Y entonces, con esa misma idea, pregunta, ¿qué fruto tenían entonces? Y esto lo trae a la mente aún por lo que había dicho en el versículo 19. Porque de tal manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Así como se presentaban de lleno y con energía al pecado antes, ahora debe de ser igual, pero a la justicia. Entonces Pablo aquí está comparando el reino al que pertenecíamos, el dominio al que estábamos antes, y ahora en Cristo al reino que pertenecemos, al dominio que pertenecemos ahora. No porque podamos volver o cambiar de reino o dominio según la voluntad de nuestra fe, sino porque lo que ahora estamos seguros en Cristo. Necesitamos entender la realidad de lo que ahora somos y de lo que ahora tenemos en Cristo. Y una forma de verlo más claro es ver lo que antes tenías y lo que antes hacías. Y eso es lo que yo siempre digo. Si quieres saber si estás creciendo en santidad, si estás creciendo en la imagen del Señor, compárate con la persona que eras hace 2 años, 5 años, y ve y considera si realmente ahora eres más diferente que antes. Ve si ahora eres más santo que antes. Y Pablo en el versículo 19 quiere que comparemos las fuerzas y la manera en la que nos presentábamos al pecado como sus esclavos y cómo nos debemos presentar ahora como esclavos de la justicia para santificación. Y la razón, en el versículo 20, nos dice que la razón de esta diferencia es que antes éramos esclavos del pecado y hacíamos su voluntad y éramos libres para la justicia. Y el punto de todo de este asunto es que si tú eres un verdadero cristiano, ahora todo es al revés. Eres libre del pecado y esclavo de la justicia. Y la pregunta de entender esto es, ¿por qué entonces seguimos delante del pecado como si fuéramos sus esclavos? Y ese es el asunto al cual va a llegar al capítulo 7. Pero antes de eso, siguiendo ese mismo pensamiento, quiere que consideremos cuál es el fruto o el resultado de las obras que hacíamos antes para valorar las obras del resultado que ahora tenemos, que es la santificación progresiva para vida eterna, simplemente porque estamos ahora bajo Cristo. Y eso es parte de esa garantía que Él ha venido explicando y demostrando desde el capítulo 5, que nuestra obra de salvación será completa y está asegurada por la obra de Jesucristo y no por nuestros esfuerzos. Y para concluir este pasaje, Pablo explica que sus resultados son un total contraste. El pecado resulta para muerte y la santificación resulta para vida eterna. Y empieza el versículo 21. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Pablo habla de frutos en esta sección. Los frutos son el resultado de una cosecha. Tú plantas, cuidas y obtienes un fruto. Entonces, Pablo está hablando de los resultados. Y aquí, primeramente, habla del resultado de nuestras obras pasadas, de cómo vivíamos, de cómo era nuestra forma pasada de vivir. Las cosas que ahora, en ese tiempo, en Cristo, avergüenzan, son los pecados que antes teníamos, antes de venir a Cristo. Y de hecho, es verdad. Ahora que estamos en Cristo, lo que hacíamos antes en nuestra manera pasada de vivir es de vergüenza. Y aquí vemos 2 cosas. Primero, que antes las cosas que hacíamos, las hacíamos y no eran vergonzosas. Antes nuestro estilo de vida pecaminoso era lo que nos causaba gozo. Y eso
lo que era relacionado a la santidad, por el otro lado, nos daba asco. Podíamos vivir en la sociedad como puercos en el pecado y estábamos muy cómodos. No sentíamos vergüenza de revolcarnos en todo ese pecado, lo disfrutábamos. Pero cuando alguien nos hablaba de vivir justa o piadosamente, eso no nos gustaba. Esa era nuestra vieja naturaleza. En segundo, vemos que hubo un cambio drástico en nuestra vida, que esas obras que no parecían vergonzosas, ahora son vergonzosas para nosotros. Hay un repudio por el estilo de vida que tenías antes. Hay un gozo ahora en la santidad, y todo lo relacionado ahora con el pecado nos da asco. ¿Ven? Hay un cambio drástico. Todos nuestros pecados pasados ahora son asuntos de vergüenza en nuestra nueva vida. Y puedes llamarla como quieras: asesinato, suicidio, actividad homosexual, abuso sexual, pornografía, infidelidad, fornicación, robo, maltrato físico, chismes, detracciones, codicia, y síguele. Cualquier práctica pecaminosa en la que vivías antes, ahora es asunto de vergüenza. Y Pablo hace esta pregunta para que sirva para nosotros de retrospectiva. Recordar el pecado de tu pasado es de vergüenza y puede ser a tal grado que te derrumbe. De hecho, el enemigo siempre está intentando recordarnos nuestro pasado para que sintamos vergüenza y aplastarnos, hacernos sentir que somos inmerecedores de la gracia. Pero, por definición, realmente somos inmerecedores de la gracia. Por eso es gracia, porque es inmerecida. Y cuando te pase eso, debes de recordar que en Cristo todo eso está completamente perdonado. Y Dios no se acordará más de tus pecados. Y si Dios no se acuerda más de ellos, entonces tú puedes estar seguro de que aunque fue una realidad antes, ya no lo es. Pero Pablo no hace esto para que nos aplastemos, sino para que recordemos y seamos más bien motivados por la vida que ahora tenemos. Ver nuestra vida anterior, considerar nuestro estilo de vida pasado, fijándonos en nuestra firme ancla que es Jesucristo, siempre es motivo de gozo. Porque nos dice, porque el fin de esas cosas que ustedes antes hacían, el fin de esas cosas es muerte. El resultado evidente del pecado pasado es la muerte. Antes de estar en Cristo estábamos bajo Adán y por lo tanto bajo el dominio de la muerte. Todo eso que era tu deleite, el pecado en el cual te deleitabas, tenía como fruto o resultado la muerte. Tú ibas a morir eternamente, pero ahora has sido libertado de esa maldición por la obra de Cristo. Y recordar tus pecados pasados y todo el resultado que estaban dando y ver ahora la nueva criatura que eres en Cristo, no puedes sino adorar y agradecer al grande y majestuoso Dios que nos ha dado una preciosa salvación. Y eso debe de motivar e impulsar nuestra obediencia. Hemos sido perdonados mucho. Una gran deuda fue pagada por nosotros. Y el costo también fue mucho. Entonces, es bueno ver tu vida pasada con el propósito de valorar lo que ahora tienes. De ver el resultado que hubieras tenido de no haber sido por la sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó, como dice el himno. Y pensar como el hijo pródigo. Antes yo no tenía nada. Vivía en la suciedad, comía con los puercos y parecía de hambre. No tenía que comer hasta que mi padre dijo: pronto, tráiganle ropa nueva y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Las mejores ropas que un cristiano puede vestir es la justicia de Jesucristo. El mejor anillo que el cristiano puede portar es el Espíritu Santo.
Las mejores sandalias que un cristiano puede usar es el mensaje del Evangelio. Entonces, es bueno comparar lo que eras antes en Cristo y lo que por gracia ahora eres en Cristo. Si comparas tu vida pasada con lo que ahora eres, hermano, definitivamente eres más santo que antes. Definitivamente te avergüenzas de tu pasado, pero ya no mirando atrás, ahora procedes a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pero, si te comparas con la perfección que deberías tener, hermano, te falta muchísimo. Nos falta muchísimo. Prácticamente acabamos de empezar. Falta mucho, y eso es lo que dice Spurgeon. Entre más creces en santidad, más te das cuenta de la falta de santidad en tu vida. Entonces Pablo pregunta esto para que nosotros contemplemos de qué dominio hemos sido sacados y que ahora nos da vergüenza, pero mirar lo que ahora por gracia tenemos en este nuevo dominio, ahora estando bajo Cristo. Pero ese era el antes. Y la idea es también contemplar el ahora. Y eso nos lleva al siguiente punto. Versículo 22. Dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Aquí está la marca, la diferencia, la línea horizontal que divide, y lo digo así porque es la misma palabra del griego que se usa para predestinado, horizo, que viene la palabra horizonte. Esa es la diferencia entre los que se van al infierno y los que se van al cielo a vida eterna. No es que fueron más inteligentes unos que otros, no es que unos ejercieron fe y otros no, no es por voluntad o por obras. La diferencia está en la obra de Cristo aplicada a tu corazón por la obra del Espíritu Santo en la regeneración, la cual, al ejercer la fe que se nos es dada, nos liberta del poder del pecado y somos trasladados del dominio del pecado al dominio de la justicia. Versículo 22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, de ser esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. La ocasión anterior observábamos una lista larga de estas diferencias. Del antiguo dominio, ahora el nuevo dominio. Un cristiano entonces es alguien que ha pasado por un cambio interno, un extraordinario, una obra sobrenatural de un cambio interno que se observará inevitablemente en un cambio externo. Y ese cambio comienza con la obra de regeneración, que es un cambio del corazón. Con este cambio pasamos de estar muertos espiritualmente a una nueva vida espiritualmente. Hay un cambio en nuestra naturaleza. Después tenemos la justificación por la fe, que es un cambio de estatus legal. Y con este cambio pasamos de ser condenados a ser justos delante de Dios. Hay un cambio en nuestra posición delante de Dios. Ahora Pablo nos presenta la santificación, que es un cambio de nuestra condición. Con este cambio pasamos de ser esclavos del pecado a ser esclavos de la justicia. Y por lo tanto hay un cambio de resultados. Entonces ya no somos los mismos ni estamos como éramos antes. Hay una transformación radical. La gran experiencia que pasa todo cristiano, que no necesariamente pasa en un momento de la vida, puede ser a lo mejor un proceso de días o incluso de meses. Dios trabaja de forma diferente con cada uno. Recordemos que su gracia es multiforme y no uniforme. Es decir, que su gracia se presenta y actúa de varias maneras, de varias formas. Y esta gracia actúa en el cristiano por obra de Dios. Y no es algo que nosotros hacemos, no es algo que nosotros podemos conseguir, es algo que simplemente nos pasa. Dios nos toma, Dios nos transforma.
La fe salvadora que nosotros ejercemos es la consecuencia de la obra de Dios. En primera y última instancia, la salvación es de Dios. Y por eso dice en el versículo 17, pero gracias a Dios. De hecho, la Biblia habla de la salvación y la regeneración con varias analogías para describirnos este cambio por el cual el cristiano pasa. Por ejemplo, nos habla del nuevo nacimiento, o sea, es necesario nacer de nuevo. Un bebé no se nace así solo. También nos habla de ser hechos una nueva criatura. Nadie se puede recrear a sí mismo. Nos habla de una resurrección espiritual. Ningún muerto se puede levantar a sí mismo. Y nos habla también de un cambio de corazón. Quitaré su corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Nadie puede abrir su propio corazón y cambiárselo por sí mismo. Todas las maneras y todas las analogías que las Escrituras usan para hablar de la salvación es la obra que Dios hace en nosotros. Entonces estas analogías nos hablan de la salvación que Dios ofrece por gracia y que tú no puedes hacer por ti mismo. Pero, ¿para qué hemos sido libertados del pecado? ¿Cuál es la última razón por la cual hemos sido salvados? Para disfrutar de la comunión con Dios que es santo por toda la eternidad. El problema es que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces es necesario que nosotros seamos hechos santos. Y ahí es donde viene el proceso de la santificación. Pero ahora, versículo 22, pero ahora en Cristo tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. El resultado de estar en Cristo es un proceso para ir generando santidad para recibir como pago final la vida eterna. Y para entender esa santidad la cual debemos generar, debemos de ver en las Escrituras qué es santidad. Santidad viene de la palabra hebrea kadesh, que literalmente significa estar separado o apartado. La pregunta es, ¿separado o apartado de qué? Las Escrituras nos enseñan que esta separación de Dios es primariamente del pecado. Dios está separado del pecado. Y para entender mejor qué es lo que esta separación significa, debemos observar qué es pecado. Las Escrituras nos enseñan que el pecado es la transgresión de la ley. Es decir, que para que algo sea pecado, debes de ser transgresor de esa ley en particular. Por lo tanto, la santidad es estar separados de la transgresión de la ley. Ahora la pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál ley? ¿Estamos hablando de la ley del Antiguo Testamento o estamos hablando de la ley moral de Dios? Y la respuesta sencilla es que estamos hablando de la ley moral de Dios. Esa misma ley que nosotros tenemos escrita en nuestros corazones por ser criados a imagen de Dios y que es de acuerdo con la naturaleza y el carácter de Dios. Por ejemplo, sabemos y entendemos que Dios es verdad. En esencia, Él no puede mentir y todo lo que dice y hace es verdad. Por lo tanto, todo lo opuesto a la verdad es pecado. Cualquier mentirita, por más pequeña o blanca que sea, es pecado. No importa la razón. Y por esto el Nuevo Testamento nos instruye a hablar verdad. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Es lo que nos está diciendo. Hablar verdad nos va a hacer asemejarnos más a Cristo, quien es Dios, quien es verdad. Efesios 4:15. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad, cada cual con su prójimo. Efesios 4:25. Para concluir esta idea, todo lo que va en contra de la naturaleza o el carácter moral de Dios es pecado. Eso quiere decir que Dios está separado de todo aquello que no es Dios o que no está conformado a la imagen de Dios. Eso es la santidad de Dios. Él es puro.
Él está totalmente apartado de toda impureza moral. Y que a diferencia de sus otros atributos, las Escrituras nos muestran que este atributo es muy importante de Dios al decirnos que Dios es santo, santo, santo. En otras palabras, Él es divinamente santo. Y eso es porque es el atributo que amarra a todos los demás y que nos comprueba por qué Dios es Dios. Porque nos asegura que Dios determina la verdad con pureza moral. Nos da que Dios es el estándar del verdadero amor con pureza moral. Pero al mismo tiempo, su santidad es lo que lo separa de su creación. Luis Berkhoff comenta que el principal significado de santidad es la trascendencia de Dios. Dios es trascendental. Esto significa que Dios es distinto a su creación. Esto expresa que hay una distancia infinita que nos separa de Kadesh, que nos separa de Dios. Esa es la santidad de Dios a la cual nosotros debemos ser transformados. Es decir, para ser personas moralmente excelentes. Entonces, santidad no tiene que ver con reglas humanas, con mandamientos humanos, que a veces nos inventamos o nos podemos hacer o decir, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. La pregunta que tú te tienes que hacer es, ¿está en las Escrituras? ¿Es un mandamiento? ¿Dios lo ha mandado? Porque si no lo ha mandado, no es pecado. Y no tiene que ver con santidad. Santidad no es alejarse de quebrantar cualquier regla moral que tú te puedas inventar. Santidad tiene que ver con perfección moral. Y el estándar de esa perfección es Dios. También podemos decir que la santidad es un deleite interno en el carácter santo de Dios y de su voluntad, como lo es revelado en las Escrituras, que nos une vigorosamente a un esfuerzo de querer ser conformados a esto, a ese carácter santo y puro de Dios. En otras palabras, generar el fruto de la santificación es ser cada vez más como Dios. Desear ser transformados y conformados a la imagen y semejanza de Dios. Tanto desear ser más como Dios, como trabajar ser más como Dios. Y habiendo entendido esto, podemos ver cuál es el fruto de este cambio. ¿Cuál es el resultado inseparable que es la evidencia de una verdadera conversión? La evidencia necesaria para ver si realmente una persona ha sido salvada y libertada del pecado y se ha hecho esclavo de Dios por estar unido en Cristo es la santificación. Esa santidad que va siendo más y más evidente en nuestra vida. Y observamos que no dice que la santificación es la causa de la salvación o que la santificación da como fruto la salvación. Es al revés. Primero eres libertado del poder del pecado y después puedes ser santificado. Y esa es una verdad importante. No puedes comenzar a realmente ser santificado si no has sido libertado del poder esclavizante del pecado. Es imposible presentar este fruto sin antes haber sido salvados, sin antes haber nacido de nuevo y ser unido a Cristo Jesús por la fe. Y es imposible hacerlo, pero no es imposible imitarlo. Puede ser que alguien por algún tiempo presente algunas señales de santidad, algunos frutos o evidencia, pero en primer lugar será evidente aún con los que lo conocen en privado. No nada más va a ser algo externo y superficial. Y en segundo lugar será permanente. La obra genuina de santificación no puede ser abandonada completamente. Puede ser descuidada por uno, pero no permanentemente. Y es tan evidente que se verá reflejado en todas las áreas de nuestra vida.
Es tan evidente que es ahora el nuevo estilo de vida que tenemos. Como Jesús enseñó en el Sermón del Monte. No puedes tener uvas de los espinos y no puedes tener higos de los cardos. Pues cada árbol por su fruto se conoce, Lucas 6:44. Por sus frutos los conocerán, Mateo 7:16. Y esa es la misma analogía aquí. Primero, tienes que ser convertido en un árbol que pueda generar buen fruto para poder generar buen fruto. Mientras sigas siendo un cardo, jamás podrás producir higos. Y si sigues siendo un espino, no podrás generar uvas como fruto. No se puede, es imposible. Y la otra verdad que podemos ver aquí es que si tú eres un verdadero creyente, vas a dar buen fruto. Es una certeza. Porque no dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, pudieran tener, o si se esfuerzan, tendrán. Y no. Lo que dice es, pero ahora, en Cristo, habiendo sido libertados del pecado y hechos siendo esclavos de Dios, tienen por su fruto la santificación. Es un hecho. No hay tal cosa como un verdadero creyente que no lleve frutos de santificación. Específicamente, ese fruto de la santidad. No puede ser cristiano sin crecer más a la imagen de Dios. Cada árbol se conoce por sus frutos. La santificación es algo inevitable y necesario en todo verdadero creyente. Y recordemos que en el contexto de este pasaje, Pablo está contestando una posible objeción a la justificación solo por la fe, solo por la gracia, solo por Cristo. Porque siempre que predicas el evangelio de la justificación solo por la fe, algo va a ser malinterpretado, algo va a ser torcido. Martin Lloyd-Jones comenta: siempre hay algo que suena peligroso en la predicación de la justificación solo por la fe. Así que, si nuestra predicación no suena peligrosa con respecto a esto, probablemente el evangelio no está siendo fielmente predicado. Y Pablo anticipa esto. Y esa objeción que tenía en mente es que si donde abundó el pecado, es una realidad, sobreabundó la gracia que salva, entonces podemos continuar en pecado para que abunde aún más la gracia. Es decir, que si es por gracia, entonces no es necesaria la santificación. Y Pablo dice, de ningún modo. Y nuevamente menciona otra objeción, de que como ya no estamos bajo la ley, sino ahora estamos bajo gracia, bajo la gracia, entonces ya no tenemos una ley que obedecer y podemos pecar. La santidad ya no es necesaria. Y Pablo dice, de ningún modo. No hay verdadero creyente que por la gracia que ha sido recibido sea justificado solo por la fe, que no dé fruto de santificación. Ninguno. Entonces ahora que somos creyentes, que por gracia hemos sido justificados solo por la fe, ahora tenemos como fruto este cambio que ha sido hecho en nosotros por la obra del Espíritu Santo, y cuyo resultado final será, certeza, con mucha certeza, será la vida eterna. Y esto nos lleva al último punto, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Para empezar, viendo aquí los dos contrastes, Pablo no está hablando de posibilidades. No es que haya alguna forma en la que tú puedas servir uno u otro, que como cristiano de pronto te sea posible ser esclavo del pecado y de repente te pague con muerte, o luego puedas volver acá y pasar al otro lado. Es una realidad de que o estás bajo pecado o estás bajo la gracia. No puedes estar en las dos. Pablo no ha cambiado de tema. Es el mismo que ha estado tratando desde el capítulo 5, la seguridad del creyente, de la salvación y la gloria futura. Y a través de los capítulos del 5 al 8, podemos ver en general este cambio de dominio que hemos estado mencionando. Primero, en Romanos 5, tenemos un cambio de representante. Antes estábamos en Adán
y ahora estamos en Cristo. En Romanos 6 tenemos un cambio de persona. Antes teníamos el viejo hombre, el viejo ser, y ahora somos creados a novedad de vida, a un nuevo ser. También tenemos el cambio de maestro o de amo. Antes éramos esclavos del pecado y ahora somos esclavos de la justicia. En Romanos 6 al 7 tenemos un cambio de gobernador. Antes éramos gobernados por la ley y ahora somos gobernados por la gracia. En Romanos del 7 al 8 tenemos un cambio de poder. Antes éramos dominados por la carne y ahora somos dominados por el Espíritu. Y en general en Romanos del 5 al 8 mayormente tenemos un cambio de destino. Antes condenados a muerte eterna y ahora tenemos destinados a vida eterna. Ese es el panorama general de toda esta sección. Hay un cambio de dominio, hay un cambio de maestro y por lo tanto hay un cambio en el resultado final. Y eso es lo que nos da a nosotros la garantía y la certeza de nuestra gloria futura. Y la diferencia de ese cambio de dominio es Cristo. Él es el que hace esa diferencia. Y la idea de Pablo en ese versículo es que si estás en el dominio del pecado, entonces el pecado es tu señor. Y el pecado es un señor que paga el salario completo y a tiempo. Y su salario es la muerte. El pecado paga el salario por el trabajo que hacemos para él. Tú vas, haces un trabajo, como hablábamos en la mañana en la escuela dominical, y recibes un sueldo, recibes un salario, tu jefe te paga. La pregunta es, ¿quién es tu amo? ¿Quién es tu jefe? ¿Quién va a pagar tu cheque final? Pero por el otro lado, los que ya no estamos ni bajo Adán, ni bajo la ley, ni bajo el pecado, ni bajo condenación, sino que ahora estamos bajo Cristo. Él es ahora nuestro Señor, nuestro amo, nuestro jefe. Él es quien nos ha preparado un grandioso cheque. Y no por el servicio que nosotros hagamos, sino por el servicio que Él hizo para nosotros. Dar su vida en rescate por muchos. Otra vez, a diferencia del pecado, el salario que Dios paga no es por tus obras. Él no nos hace ganar la salvación. Sin importar que tanto sirvas, lo que dice Jesús que debemos pensar es que siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Lucas 17:10. La salvación no se puede ganar ni por obras ni por obediencia. El salario que Dios te ofrece es vida eterna por la obra, el trabajo de otra persona, nuestro Rey Jesucristo. Y tu trabajo, tu servicio a Dios debe de ser motivado por ese salario que tienes en Cristo Jesús. Y hemos estado hablando de paga como ejemplo. Hay un salario por donde estás, en el dominio en el que estás. Pero aquí hay una distinción importante. El pecado paga con muerte. Pero Dios regala vida eterna en Cristo Jesús. La palabra dádiva aquí es la palabra griega carisma, que es la misma palabra que se usa cuando le proviene la palabra gracia. Es un regalo divino. Parafraseando el versículo, porque el salario del pecado es muerte, pero la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esa es la gran diferencia. Estando en el dominio de pecado, servías a tu amo y eventualmente Él te iba a dar lo que tú merecías, muerte eterna. Pero por la obra de Cristo, Dios te cambió de dominio al de la gracia y ahora tu nuevo amo te ha regalado lo que no mereces, vida eterna. Y ese cambio en el resultado final impacta en la manera en la que tú vives tu vida. Y esto se ve algo así. Imaginen una persona que es humilde y agradecida y no tiene dinero y va y pide dinero. Y yo me he topado con algunos. Y te piden dinero y les das 100 pesos. Tenías ahí, les das
una buena cantidad y en agradecimiento ellos ofrecen algún servicio y dicen, oye, te barro la banqueta, te limpio el carro, ¿qué es lo que puedo hacer por ti? Esa es la actitud de alguien que aprecia lo que ahora tiene y no merece, que valora el costo de lo que consiguió gratuitamente. Ofrece su servicio por el regalo que le han dado. Y Dios te ha dado vida eterna. En gratitud, al menos deberías de dar tu vida entera en servicio a Dios por tal regalo. Y lo cantábamos hace rato. Mi vida entera entrego a mi Señor. Yo espero que lo hayas cantado con ese mismo entendimiento, con esa misma gratitud. Porque 70, 100 años de vida no tiene ninguna comparación con una eternidad. Podemos ver el gran privilegio que tenemos de estar en Cristo y de servirle, porque Él nos ha dado algo invaluable. Y me recuerda un himno que dice: mi vida di por ti, mi sangre derramé. ¿Qué has dado tú por mí? Mi trono de esplendor dejé por rescatar al mundo pecador. ¿Qué dejas tú por mí? Reproches yo por ti sufrí. ¿Qué sufres tú por mí? Mi don de amor te traigo a ti. ¿Qué ofreces tú por mí? Esa es la idea general del himno. No es el himno completo, solo tomé algunas porciones, pero esa es la idea del himno. La idea de que Jesús ofreció tanto. Siendo Dios, dejó su trono y la comunión con el Padre, vino a vivir bajo las consecuencias del pecado y vino a morir por nosotros, a dar su vida por nosotros. Y en Él, Dios te ha regalado vida eterna. Eso debería motivar nuestro estilo de vida. Debería a nosotros motivar el vivir en santidad, en justicia y en verdad. Porque realmente siembras lo que cosechas. Si siembras para pecado y continúas en pecado, cosecharás muerte. Si siembras santidad y continúas creciendo en santidad por medio de la santificación progresiva con la ayuda de Dios, cosecharás vida eterna en Cristo Jesús. Tus obras dentro del dominio en el que te encuentras generan fruto. Por un lado, si cosechas desobediencia, habrá castigo. Por el otro lado, si cosechas obediencia, habrá recompensa. Por un lado, si cosechas pecado, habrá muerte. Por el otro lado, si cosechas justicia, recibirás la corona de vida. La pregunta es, ¿qué resultado quisieras tener tú? ¿Vivir en pecado para muerte o vivir en santificación para vida eterna? ¿Cuál escoges? ¿El pecado para muerte o santificación para vida eterna? Porque no puedes tener los amos. ¿A quién sirves tú con tu cuerpo y con tu mente? Y lo que obtengas de esa respuesta, ese es tu amo. Y si escoges el pecado, es una buena señal de que no eres salvo. Ningún cristiano puede escoger el pecado a la ligera. Entonces, si dices, no pasa nada, no importa cómo vivo, yo me puedo dar a mis pasiones, es evidencia de que Dios no ha trabajado en ti una obra de regeneración. Pero si escoges la santificación por medio de mortificar el pecado, entonces es una buena señal de que eres salvo. Si tú tienes deseos por la santificación, es porque Dios ha comenzado la obra de salvación en ti. Y puede no verse perfecto en el momento, puedes caer en pecado, pero tus deseos no van a ser por ese pecado, sino por crecer más en santidad. Dios te ha dado un nuevo corazón que ahora desea ser santo, porque Dios, tu Señor, es santo. Ningún impío puede escoger la santificación con una actitud alegre y sumisa. Hay una gran diferencia en el reino o en el dominio al cual tú perteneces. Comenta Spurgeon, sería más fácil para un pez vivir en un árbol que para un impío vivir en el paraíso. Debes buscar y amar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Piénsalo.
Dios es santo. Su reino es santo. Sus ángeles son santos. Su morada es santa. Si no buscas la santidad o te deleitas en la santidad, ¿para qué quieres ir allá? Y nuestra esperanza está no en que nosotros podamos alcanzar esa santidad en esta vida, sino que Dios la completará después de esta vida. Vemos entonces que la obra de Cristo está completa, porque en la justificación Dios nos da el título para entrar al cielo, pero por medio de la santificación Él nos hace aptos para entrar al cielo, y como resultado final, la vida eterna. Qué glorioso evangelio de la gracia, a la cual nosotros hemos sido traídos por la obra de Jesucristo, por amor divino. Dios nos ha regalado sin mérito alguno una eternidad en su santa y en su magnífica presencia. Gloria a Dios y gloria a Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. Padre Dios eterno, no tenemos más que alabarte, darte gloria, rendirte adoración, porque tú eres un Dios santo, 3 veces santo, puro y perfecto. Y nosotros ahora, en este nuevo dominio que hemos sido traídos por la obra de Jesucristo, nosotros tenemos este deseo de adorarte, de ser santos. Queremos ser conformados más a tu imagen, porque estamos agradecidos por toda la obra que has hecho en nosotros y por nosotros. Qué más privilegio es el poder servirte y el poder dar nuestra vida, nuestras fuerzas, nuestro tiempo para tu gloria. Ayúdanos a vivir vidas santas, vidas piadosas, en las cuales estén conformes con esta nueva vida a la cual hemos sido traídos. Te pido que nos ayudes a seguir creciendo en santidad, que nos ayudes a seguir creciendo en la imagen de Jesucristo, que tú sigas moldeando y purificando tu iglesia por medio de tu verdad. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.